Hola, esta semana vamos a seguir profundizando en el tema de la programación orientada al objeto y ahora que ya hemos visto cómo podemos definir nuestras propias clases, vamos a ver formas de obtener información de los objetos que nos pueden servir para construir programas usando clases y objetos. Bueno, una de las necesidades que muchas veces ocurre cuando estamos programando orientado al objeto es la necesidad de crear un objeto nulo. Esta necesidad surge, por ejemplo, cuando tenemos métodos de objetos, como por ejemplo los que hemos visto de multiplicación de matrices, en donde el método debe retornar un objeto de tipo matriz, pero si ocurren problemas en el método, por ejemplo, excepciones, no podemos retornar una matriz como resultado y como de todas formas necesitamos retornar un valor, una opción es usar un objeto nulo y retornar un valor que represente que no se pudo calcular o efectuar la operación. Para eso, Python provee una palabra reservada que se llama known. Known representa el objeto nulo. Como yo inicializo un objeto en un valor nulo, simplemente uso el operador de asignación y a este operador de asignación uso la palabra reservada known como valor. ¿Ya? Entonces en este momento el objeto que está en la variable obj es el objeto nulo. Si yo quiero saber si en una variable hay un objeto nulo, uso un operador que se llama is. ¿Ya? Yo pregunto obj is known y eso me va a devolver true si es que en la variable obj hay un objeto nulo. Y por otro lado, si yo quiero saber si obj no es nulo, uso otra instrucción que es el is not. El is not known me va a permitir saber si obj no es igual a known. ¿Ya? Eso me retornaría false en este caso porque obj es known. Bueno, también, y también lo vimos en el ejemplo de las matrices, tenemos casos en donde necesitamos verificar el tipo al que pertenece un objeto. ¿Ya? Para eso existe un operador que se llama isInstance. ¿Ya? IsInstance nos permite conocer el tipo de un objeto. Por ejemplo, a esta variable obj yo le asigné el valor 34. 34 es un número y yo puedo usar esta variable y preguntarle si obj es un entero, que en el fondo para usar isInstance yo tengo que darle dos parámetros. El primero es el nombre de una variable y el segundo es el nombre de un tipo, que en este caso el tipo de los objetos enteros es int. En este caso me retornaría true. Y si yo, por ejemplo, preguntara obj isInstance de str, que str es la forma en cómo se representan los strings, me retornaría false, porque obj tiene un número. ¿Ya? Esto es lo mismo si nosotros tenemos nuestros propios tipos. Por ejemplo, isInstance de matriz, isInstance vector, persona, etcétera. Cualquier tipo que nosotros definamos lo podemos pasar como parámetro a isInstance. ¿Ya? Finalmente, tenemos otro método que se llama el método dir. Este es mucho más útil cuando yo estoy usando objetos desde el intérprete de Python. Porque yo si tengo una variable, como la que aparece acá, una que tenemos la clase contacto, yo tengo esta variable y que es de tipo contacto, C1, si yo le hago un dir, me va a decir todos los métodos que tiene la variable C1. En este caso son todos estos, que como ustedes ven hay muchos que Python por sí mismo define, ¿ya? Y además hay tres, que son estos de aquí, email, nombre y teléfono, que son los atributos de la clase contacto. Que Python también los incluye aquí en esta lista de métodos, porque con estos atributos Python simula la creación de ciertos métodos, ¿ya? Entonces, dir nos permite saber en pocas palabras, qué es lo que podemos hacer con un objeto, ¿ya? Con un objeto como el que está contenido en C1 podemos efectuar todas estas operaciones. Ahora, hemos visto formas de asignar valor y leer los atributos de un objeto usando getter y setter, que en el fondo son las funciones que habíamos visto hace un tiempo atrás,
que me permitían definir el valor de un atributo o retornar el valor de un atributo, ¿ya? Ahora, esas funciones, si bien son prácticas recomendadas, existen casos en donde yo puedo no crearlas, ya que siempre, y esto es importante que lo tengan claro, siempre de todas formas yo puedo acceder a los atributos del objeto en una forma como esta. Como C1 es de tipo contacto, si yo quiero ver el valor del atributo teléfono de la instancia del objeto C1, ¿ya? Del objeto C1, que es una instancia de contacto, yo simplemente puedo hacer print C1.teléfono y voy a tener el valor de teléfono, ¿ya? Acá, que en este caso va a ser el valor que yo le definí en el constructor, que es esto que aparece acá, ¿ya? Aquí está el valor que yo le definí en el constructor. Y yo después también puedo cambiar el valor del atributo teléfono también directamente. O sea, puedo decir C1.teléfono igual a un valor, ¿ya? Esto es para mostrarles que de todas formas con Python yo puedo modificar directamente los atributos de un objeto y leerlos directamente sin necesidad de usar un getter o un setter, o sea, sin necesidad de crear un método específico para hacerlo, ¿ya? Esto puede ser conveniente, directo, en muchos casos, pero como vimos en relación con las matrices, si yo cambio, si yo tengo un atributo que me da la dimensión de la matriz y tengo otro que tiene las celdas de la matriz, yo no puedo cambiar uno de forma independiente al otro, ¿ya? Porque me generaría un problema. Pero en cambio en este caso, donde yo tengo la clase contacto, tengo nombre, teléfono, email, cada uno de estos atributos es en cierta medida independiente de los otros. O sea, yo podría cambiar el email y no por eso tengo que cambiar el nombre, ¿ya? Como ven aquí, la modificación funciona y no hay ningún problema en realizarlo. Entonces, bueno, con estos tres elementos son muy importantes para acceder a la información de un determinado objeto. Conocer el tipo, saber que tengo el objeto known para retornar valores nulos y que puedo acceder a los atributos directamente poniendo el nombre de una variable que contiene la instancia del objeto, punto el atributo.